A propósito de esta reunión a la que ha convocado el gobierno para el próximo miércoles a las 4 de la tarde en la Casa Grande del Pueblo, autoridades de gobierno y también los empresarios. Estamos con el analista económico Martín Moreira para consultarte, Martín, porque ya han adelantado. Van a hablar de la actualidad económica, pero principalmente del dólar. En primer lugar, creo que hay que ver que lo que se está buscando es sostenibilidad. Y creo que es lo que buscamos todos los bolivianos al final de cuentas. Y estabilidad. Exacto, porque va de la mano, claro. Va de la mano. Pero ¿cómo se puede lograr esto? A través del conjunto y el trabajo de todos. Entonces todo va de la mano. Si tú les haces una liberación plena a los exportadores, ya estás hablando de los dólares. Pues claro, porque les abres el mercado, pero les dices, planificaremos a un año, quincenalmente vemos cuánto sacan, cuánto se queda en el mercado nacional. Es muy interesante la propuesta, pero a esa propuesta se tiene que adicionar que el dinero que tú generes en Bolivia los repatries al sistema financiero, y creo que ese va a ser uno de los puntos muy importantes dentro de esta reunión. ¿Se analizará mover un poco el tipo de cambio? Específicamente no creo, porque recordemos que nuestro sistema financiero, que hay que ser reales, nuestro sistema financiero está en créditos al 98.1%, un crecimiento de 4.3% este junio, y el depósito está en 92% en bolivianos y el resto es en dólares, pero hay un crecimiento de ¿cuánto? De un 7.3%. Y las utilidades que ha generado el sistema financiero, estamos hablando de un 15%, 883.000 millones de bolivianos, cerca de 1.240 millones de dólares alrededor. O sea, no es necesario que haya utilidades. Si haces tú una movida, una devaluación de la moneda, perjudicas tu sistema financiero. ¿No está ya devaluado el boliviano, Martín? No, 6.96 es el fijo. Tenemos un mercado negro paralelo y eso hay que explicarlo. Eso. Que va variando. ¿Y no se podrá nivelar? O sea, tal vez porque puede haber sugerencias por parte de los empresarios, o se puede descongelar esta cotización. ¿Qué podría provocar? Porque necesitas dólares. Por lo menos necesitas una cantidad importante de dólares que entren para que puedas sostener un bolsín. Si no, no lo vas a sostener para que lo maneje el Estado. La solución es ingresar dólares a través de las exportaciones. Y el mensaje también así muy contundente, y ha logrado hacer temblar este mercado negro paralelo y está con una tendencia a la baja. Y también la certidumbre de los carburantes. Creo que la certidumbre de los carburantes que ha arrojado el Estado es muy interesante porque te propone cambios estructurales, la liberación de importaciones. Ese certificado de libre importación es muy interesante porque te libera subvención. Ahora, en esto del mensaje del presidente, el hecho de que se puedan utilizar otras plataformas digitales para evitar la utilización del billete en físico. Es muy interesante esa propuesta. Esa propuesta te libera de que tú vayas a buscar dólares a la calle para que puedas hacer una transacción X o Y o Z. Pero en el virtual sí, y el sistema financiero va a estar obligado a cambiarte a 6.96. Entonces la demanda va a reducir, como ha ido reduciendo con la normativa del ASFI. Aunque no crean, la normativa del ASFI sí ha funcionado, porque mucha gente que buscaba dólares para hacer transferencias de esos 200 dólares que podías mandar al exterior, ya no lo buscaba en la calle. Iba a la casa de cambio o al lugar y pagaba. A mí me ha pasado eso, 6.96 y mi tacita del 5 al 10%. Entonces son cosas que se han empezado a subir, pero nada daba resultado porque la especulación, la mediatización y la politización de la economía era muy fuerte. Llega el discurso, respira. Ha habido un respiro y este respiro ha provocado que este mercado negro te tienda a caer. Pero todavía falta este diálogo, como ustedes bien lo dicen, falta este diálogo, falta soluciones estructurales como cuando tú te metes a la biotecnología, sí o sí tienes que hablar, cuando te metes al biodiesel, tienes que hablar de biotecnología. Y tienes que homologar 3 semillas urgentes para las tierras bolivianas. Ahora, Martín, ya que lo mencionas, en el tema de diálogo, ¿cuál tendría que ser la propuesta que va a llevar el gobierno para lograr nuevamente una sinergia con el sector del empresariado privado? ¿Por qué digo lograr nuevamente una sinergia? Porque sí, evidentemente, hace algunos meses el gobierno ha lanzado 10 medidas, 10 puntos que se han ido aplicando, pero ya el pronunciamiento de los empresarios ha sido preocupante, manifestando que sí, se habla de industrialización, se habló de exportaciones, pero no hay dólares. La situación de la empresa privada también está complicada en el país. ¿Qué debería plantear el gobierno para los privados? Los privados así claros. En el primer diálogo han dicho, le han liberado parcialmente. Querían la liberación plena de exportaciones.
Ese es el planteamiento del Estado. La liberación plena, ¿qué significa? Significa un pedido de ¿cuántos años? Estamos hablando de 15 años atrás. Cuando hace esto el Estado, está dando una libertad al empresariado privado. Un ejemplo te voy a apuntar puntual, voy a tocar una marca de un azucarero, de un ingenio, que tenía que acumular 2 millones de quintales de azúcar para el mercado interno, y el remanente tenía que esperar 3 meses para que salga la exportación a la comunidad andina. Ahora esto ya no va a pasar. Puede hacerlo directo. 15 días, mercado, subsanado mercado interno, y el remanente sale. O puede esperar un mes. Eso es interesante, es una solución estructural. Estás cambiando estructuralmente la forma de hacer comercio exterior en el país. Ahora, Martín, si me permites, por favor, quisiéramos hablar acerca de esas propuestas que también tienen los empresarios sobre los créditos internacionales que se requieren. ¿De qué manera estos podrían ayudar? Además, se está pidiendo una inyección. Cochabamba se ha pronunciado, empresarios cochabambinos, y piden una inyección de por lo menos $5.000 a $7.000 para estos sectores productivos. 5.000 a 7.000 millones de dólares. Millones de dólares, sí, perdón. Entonces, mira, aquí hay dos salidas. Uno, la inyección tiene que llegar por vías del Estado. No podemos ir a tocar la puerta al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Por 2 razones muy fáciles. Una, que te va a imponer medidas muy fuertes, como las que están viviendo Argentina, y la segunda es la dependencia. Dejamos de ser un modelo económico soberano y dependemos de las políticas internacionales. Un caso concreto, Argentina. Argentina lo iban a dolarizar y todo. 60% menos de importaciones. Y sus exportaciones están con tendencia a caída, muy fuerte. Ojo, que no se ha logrado dolarizar Argentina, porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho, te faltan 3 medidas, amigos, y de ahí les damos. ¿Y su inflación cómo está? Su inflación, estamos llegando al 1.400 pesos. O sea, y esa es una inflación real. Yo no entendía mucho cuando veía mis indicadores, decía 2.97% de inflación, crecimiento, desempleo bajo, había superávit comercial, un sistema fortalecido, así que del sistema financiero muy fuerte, pero decías, ¿por qué crece este mercado negro? La certidumbre de lo que políticamente se está haciendo. La certidumbre de dejarles sin mensaje y sin propuesta a la oposición. El mensaje presidencial ha hecho eso. Ahora, vamos a lo siguiente, porque los empresarios ya están comenzando a hablar de que se debería revisar el tema de las empresas estatales, empresas deficitarias, como dicen ellos, reducción del empleo público, reducir el déficit fiscal. Tiene que ver con las empresas estatales. Ahora, mira, vamos a ser claros, y creo que hay que ser muy exquisitos en este punto. 700.000 personas trabajan en la empresa pública. 700.000 ahora. Habitantes. Ya. Están trabajando en la empresa pública, de los cuales el 60% son profesores y gente de salud. El 10% es policía y seguridad, otro 10% judicial y militar, y el Ejecutivo ocupa el 2%, y ahí viene el Parlamento, la Asamblea, las descentralizadas, que son un 5%, un 6%. ¿A quién? Ya, voy a reducir mi personal. Ahí yo escuchaba algunos análisis, a la secretaria, al mensaje. Eso no es ahorro, perdón, porque se lo come otra institución. Y no puedes votar médicos. ¿Y cómo vas a votar médicos y profesores? No, es que es inviable. O sea, hay que aumentar. Cuando me dicen, despediremos a los empleados públicos, como ha hecho mi ley, 120.000. Solo aumentar las filas de desempleados, porque de cambio no ha habido. ¿Qué son medidas de cambio estructural? Es que tú agarres y apalanques y les pongas un 0,5% de crédito para que mejoren el rendimiento de los cultivos en hectáreas de soya, a través del Banco de Desarrollo Productivo. Cambio estructural. Pongas plantas de biodiesel y generes producción. Metas biotecnología y funciona la cosa, como el etanol. El etanol es real. $240 millones ahorro este año. No estemos atados a gremios como el transporte con los cisternas. Pongamos un poliducto oleoducto de Chile a Sencata. Te liberas de un gremio. Soluciones estructurales en millones de dólares. Y te soy franco que eso funciona así. ¿Por qué vamos a despedir y vamos a aumentar las filas de desempleados? Porque el Poder Ejecutivo no te va a usar nada. Realmente no te va a usar nada. Porque estas personas incluso votan, ni siquiera tienen quinquenio, y mucho menos, solo usan para sus AFPs y después de unos años, que 5 años o 6 años han trabajado, se salen y buscan otro trabajo para continuar sus aportes. Y esa es la realidad. No nos tenemos que dejar engañar por la especulación, porque hay mucho tema especulativo. La realidad es totalmente diferente y es tangible, son con hechos. Y los hechos hay que cambiar estructuralmente, disminuir la subvención. Biocombustibles, es un hecho tangible. Liberación de importaciones, un hecho tangible.
meter 2 combustibles para ese nicho del 20% de autos de alta gama. Un hecho tangible. Martín, ¿y qué opinas de la posibilidad de poder generar alianzas público-privadas para poder reactivar la economía? ¿Podrían ser una opción interesante para el país? Hay experiencias interesantísimas. Colombia es una de esas, ¿no? Sí. Colombia es una de esas que tiene las APPs muy avanzadas. Nosotros tenemos APPs rudimentarias. El etanol es una alianza público-privada rudimentaria que ha surgido por el enlace de hacer etanol. Entonces han venido, igual el biodiesel, porque hay un señor que produce el grano, que produce la soya, digamos. La vende al industrial, y el industrial la procesa y la vuelve aceite crudo. Y el aceite crudo la vende a la planta de biodiesel para que se produzca el biodiesel. Lo mismo va a pasar aquí en La Paz. Un señor va a producir, va con la goma, la va a producir, y las APP son muy buena opción. Yo me acuerdo en la época de Morales, lastimosamente Morales no lo hizo, era hacer un acuerdo público-privado con Puerto Buch. El Estado ponía la carretera y los privados ponían la infraestructura, y ellos lo manejaban. Era interesante la opción, pero las cuestiones políticas sobrepasaron las cuestiones de beneficio en común, y si se hubiera dado eso, hubiéramos tenido un hub logístico en Puerto Suárez. Martín, ¿ya hay datos? ¿Ya se ha realizado tal vez alguna estadística, análisis? ¿Cuáles han sido los rubros tal vez más afectados por esta crisis? Y también recordemos que con el gobierno se ha llegado a acuerdos recientemente y tal vez ya está dando resultados. En primer lugar, los rubros más afectados, como siempre, son las MIPES y los pequeños. Los pequeños siempre sufren este tipo de contingencias. Voy a regresar un poco a las empresas públicas, que me parece interesante. Sí. Tenemos de un globo de 100% de empresas públicas, hay un 20% que han presentado o que presentan problemas. A esas hay 2 soluciones: o hacer una reestructuración a través de una reingeniería y poner gerentes que tengan esa visión como lo tiene el señor Alvarado, y lo menciono aquí, el señor de la siderúrgica del Mutum, que ha logrado modernizar sus máquinas extractivas para el PET, para la materia prima, y después ha empezado a montar la siderúrgica, que ya la tenemos en septiembre. Y eso es un buen CEO, un buen gerente general, un buen gerente y una visión. Entonces creo que una parte de la reestructuración es buscar personas ideales en estas empresas deficitarias. Y las que están demasiado mal es ver cómo se puede hacer con el conjunto de privados y hacer una APP, un acuerdo público-privado sobre estas. Por ahí la inversión privada puede generar algo interesante en este tema. A ver, en medio de esto, cuando tú hablas de modernización de maquinaria, me voy a ir al trabajo que hacen en el agro. Creo que la mayoría, no voy a decir todos, todavía no están con esa visión. Porque siguen pidiendo subvención, siguen pidiendo ayuda, siguen pidiendo diésel, siguen pidiendo dólares. Pero cuando tú ves la forma en la que están todavía cultivando, sembrando, cultivando y cosechando, es de hace muchísimos años atrás. Son afectados por el clima, son afectados por las plagas, es decir, no tienen modernización ni tecnología. En primer lugar, cuando hablamos de Santa Cruz y hablamos de sus cultivos, Santa Cruz ha llegado a un grado de industrial muy alto. Y esos son los agronegocios. La Santa Cruz tiene la mayor capacidad de comprar maquinaria y procesarla, y ellos han empezado a incentivar en ese tema, y las producciones son altas. El año pasado hemos tenido récords en producción de soya. Ahora por el clima hemos tenido en verano 800 toneladas menos y en invierno 1.500.000 toneladas menos, ¿no es? Pero son las condiciones climáticas. Pero lo que sí se tiene que pensar, y lo que exigen y que me parece coherente, es la biotecnología en estos productos del agronegocio, porque es diferente. La maquinaria. ¿Sí estás de acuerdo con la biotecnología? Claro que sí. A pesar de lo que dicen, de que puede degradar el suelo, de que puede afectar también la salud de la población. ¿Por qué? Porque ese suelo ya está manoseado. Lo que tenemos que hacer, que en vez que nuestro suelo produzca 1.8 toneladas a 2.5 toneladas, que produzca pues de 3.5 a 4 toneladas cada hectárea. Porque ese suelo va a seguir sirviendo. Mira, es una relación, y para que te ubiques cómo es el tema, en verano no se planta trigo ni maíz, se planta todo soya. En invierno se planta trigo y maíz, para que descanse la tierra. Ojo. Entonces tenemos que decir, si vas a cultivar soya y vas a someter a tus tierras, ya no hagas crecer tu frontera agrícola. Mete biotecnología y aumenta tu rendimiento para
la suficiente soya para las diferentes empresas. Gravetal consume 80% de la soya de Bolivia, Jennifer está por el 60-70%, y la empresa del Grupo Somero consumía 1.200.000 toneladas de la producción de soya. ¿Y de qué depende que avance ese proyecto de la biotecnología? Porque los empresarios lo vienen proponiendo hace mucho tiempo. ¿Se tienen que realizar estudios tal vez, o solamente con el diálogo se podrá lograr aquello? El tema de los biocombustibles, del biodiesel específicamente, es una solución muy viable, pero se necesita la biotecnología, se necesita el impulso, el tema agropecuario, ver opciones de nuevos tipos de plantas que tenemos en la Chiquitanía. Y la inversión es 25 millones de dólares, no es una inversión alta, que puede ser apalancada por el Banco de Desarrollo Productivo. Entonces es una opción para crecer. Si producimos bastante biocombustible, vamos a bajar. Ahora tenemos más o menos, entre etanol y biodiesel, vamos a tener 690 millones de dólares en ahorro. Con la importación, este certificado de importación, serán 200 millones de dólares más. Entonces llegaremos a 900 millones de dólares, pero tenemos 2.300 millones de dólares en subvenciones. Martín, para finalizar y agradeciéndote tu presencia aquí en vivo, en Facilito, ¿cuándo el bolsillo del boliviano va a sentir estos cambios y esta reactivación en la economía? Te lo pregunto, porque sí, definitivamente los precios en los mercados se han elevado, los precios en los supermercados de diferentes productos se han elevado, precios de insumos de construcción se han elevado. ¿Cuándo lo sentiremos en el bolsillo? Esperemos que con el diálogo, que trabajando en el tema de generar mayores exportaciones, vayan entrando dólares. Y algo fundamental, las plataformas digitales, como tú bien lo has dicho, Miriam, va a ayudar muchísimo a esto. Pero lo fundamental creo que es el papel del ciudadano. Si este 60% que no necesita dólares sigue demandando dólares, vamos a seguir haciendo crecer este mercado que se beneficia el 2% de la población. Estamos haciendo ricos a 2% de la población por dejarnos llevar por una excesiva politización y mediatización del tema. Entonces creo que es un trabajo conjunto, como lo dijo el presidente, privados, públicos y en especial los ciudadanos, que creo que somos el eje de esto. Si tú tienes que comprarte un televisor, no te lo compres pues, del mercado negro, que te van a calcular al precio del dólar negro, o sea, todo negro, así. Van a una importadora y te compran y te dan tu factura y de paso te calculan a 6.96. Un vehículo, no te lo compres de un traficante, cómpratelo de una importadora. Y si un vendedor de casas usted quiere alquilar o darte una hipoteca o un anticrético en dólares, no le aceptes. A menos que te cambie 6.96, está en nuestras manos. Porque si nosotros decimos no, se cae este mercado. Y habría que hacer algo también con el comercio informal, claro. Martín, que no aporta nada, impositivamente no aporta nada al país. El contrabando. En especial la gente que trae electrodomésticos de contrabando, a ver, ¿qué dinero te pagan? ¿Qué dinero dejan al Estado? Son igual que las empresas cooperativas. El problema es que están ahí y tienen incluso hasta puestos, ¿no? Son temas sociales muy coyunturales, pero en estas situaciones tenemos que empezar a hablar. Desde el oro hasta el señor que trae, hasta el mayorista que trae, porque el señor que vende es una parte del grupo. El mayorista es el problema. El que tiene dólares suficientes para traer 4 o 5 camiones de electrodomésticos. Entonces creo que esa es la situación del país. Martín, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar presencial hoy aquí en vivo. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos siempre. Muchísimas gracias. Bueno.